del libro Teoría y Práctica de Manuel Vázquez Montalbán. Sabéis que es una recopilación de artículos del periódico Treball, que era el órgano de prensa del Partido Socialista Unificado de Cataluña, PSUC. Bueno, este es el tercer libro que la editorial Atrapasueños dedica a Vázquez de Montalbán. Anteriormente editó otro con mucho éxito, que fueron los artículos que Vázquez Montalbán publicó en el mítico diario Mundo Obrero, el órgano central del Partido Comunista. Y también publicó una novela, Cuestiones marxistas, con un tono irónico muy propio de Manuel Vázquez Montalbán, en el que hablaba del comunismo más allá del cielo y de la tierra, ¿no? Esta presentación nos va a permitir conocer un poco más a este personaje, a este colega, porque él era periodista, pero además de periodista y escritor, era también militante comunista, comprometido. Él llegó a ser miembro del Comité Central del Partido Comunista y además sufrió la represión de la dictadura franquista. Recordemos que allá por el año 62 fue detenido por participar en una huelga estudiantil y fue reprimido. Lo condenaron a 3 años de cárcel, ¿no? Y afortunadamente murió en paz. Eso es. Pero además, en prisión, Manolo no perdió el tiempo. Allí ya empezó a escribir. Escribió su primer libro de ensayo, recordad, el Informe sobre la Información, pero también llegó a escribir 2 libros de poesía y el embrión de su primera novela. O sea que era un hombre comprometido como actor, como persona, como comunista, ¿no? En definitiva. Yo creo que a través de este libro vamos a poder un poco conocer este personaje a fondo, ¿no? Esto es una selección de 59 artículos, ¿no? En Diario Treball, que por cierto había pasado casi desapercibida, olvidada, y ahora la recupera Atrapasueños, después de tanto tiempo, ¿no? Es una cosa que después podemos hablar. ¿Por qué se tarda tanto en recuperar el legado de Vázquez Montalbán como articulista, ¿no? O sea, porque da la impresión de que hubo censura, una mano negra, ¿no? Ahora después... El mercado, como tú quieras llamar. El mercado, ahora después el mercado libre, ¿no? Como lo llamamos por ahí. En fin, yo creo que esto nos va a permitir conocerlo, pero antes de seguir avanzando, os quiero presentaros a mis compañeros de mesa, que han hecho los deberes, y hemos leído el libro de la primera hasta la página. Tiene sus ya cosas, claro, yo sé que tú has hecho los deberes, Pepa. Porque aquí donde veis a Pepa es mucha Pepa. De hecho, trabaja en la Casa Museo de Fuentevaquero, digo, en la Huerta de San Vicente. Trabaja, ¿no? Y allí da mucha guerra también, ¿eh? Allí y en el Independiente de Granada también da guerra, ¿no? Es otra gran articulista. Bueno, y les voy a apuntar algunas de las cosas para que conozcamos a Pepa, algunas de las cosas que hace y que dice, porque dice cosas muy gordas, ya lo veréis. Bueno, pues Pepa Merlo es doctora en Filología Española, el premio extraordinario del doctorado por la Universidad de Granada, investigadora de esta universidad y está especializada en generación del 27 y en autoras españolas del siglo XX. Hay otra cosa que también quiero subrayar: profesora de la Universidad Internacional de Valencia. Sus artículos han sido publicados en las más prestigiosas revistas nacionales e internacionales. Ha participado asimismo en congresos y seminarios en diferentes universidades de todo el mundo. Pepa es también columnista del Independiente de Granada, como he dicho antes, y narradora. Sus cuentos cortos han sido publicados en diversas revistas literarias y traducidos al inglés y al francés. Voy a contaros algunos de los libros que ha publicado, ¿no? Por ejemplo, Peces en la Tierra, antología de mujeres poetas en torno a la generación del 27, Con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX,
Rafael Guillén, Del conocimiento al asombro, editado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, El Aza de las Viudas, Escuela de Plata, Renacimiento 2008, Todos los cuentos, el cuento, colección narrativa de la Diputación de Cádiz, y también destaco aquí entre ediciones críticas El diván del Tamarí de Federico García Lorca, así como Una sombra entre los dos, el retablo de Salomé Amat y Sinfonía en rojo de Elizabeth Mulder. Y decir por último que además de escritora y de articulista cañera, es editora también. Estamos acompañados aquí de 2 editores, lo cual eso es heroico en Andalucía y en Granada es heroico. De eso pega una patada y sale mucho. Bueno, pues ella es cofundadora de la editorial El Levés Editores. El Embés. El Az. El Embés. El Az. Eso. El Embés. El Embés. Vale. Anotado. Es la que dirige la colección Bernard de Narrativa. Esa es nuestra Pepa. Ya les voy a deciros quién es nuestro invitado Joaquín Recio, que también tiene una trayectoria amplia. 25 años al frente de Atrapasueños. Vamos echando gomina, ¿Eh? un poquito de gomina. Eso es. Editor del sello Atrapasueños, con amplia experiencia en el mundo editorial, 25 años como he dicho, y productor de películas documentales. Es también colaborador de los diarios digitales Mundo Obrero, El Plural. Joaquín ha editado asimismo 3 libros de este escritor catalán, como ya he comentado. Cambiar la vida, cambiar la historia, Cuestiones marxistas y Teoría y Práctica, que es el que presentamos hoy. También destacamos su dilatada trayectoria literaria especializada en rescatar biografías de personas olvidadas por la historia oficial. Son demasiadas, son muchas. Ha editado Y le llamaban Carapapa, un texto de Miguel Hernández para un público juvenil. Alí en el país de la alcantarilla, sobre los menores inmigrantes del estrecho. Y Te llamo desde mi muro, sobre el poeta Marco Ana, encarcelado durante 23 años en las cárceles franquistas. Ese está dibujado por Joaquín López Cruz. Lo tengo aquí en colaboración con el dibujante Joaquín López Cruz, lo tengo anotado, ¿eh? No se me olvida, Joaquín. Tenemos dos Joaquines comprometidos. Ha editado igualmente biografías como la de Diego Cañamero Valle, Hombre con los pies en la tierra. Ha contribuido además a la recuperación de personajes como Blas Infante, el padre de la patria andaluza, Antonio Machado, Rafael Alberti, Marcelino Camacho, José Saramago, María José García Caparrós, Juan de Losa o Vázquez de Sola. Y por supuesto, también ha difundido y se ha comprometido con proyectos musicales de los artistas Juan Pinilla y Lucía Sócamo. Su admiración por Manuel Vázquez Montalbán le ha llevado a organizar un homenaje literario gastronómico, que es otra faceta que vamos a conocer, Muy importante. un libro muy importante, titulado Yo soy Montalbán, con motivo del 20 aniversario de la muerte del escritor catalán. De eso hablaremos también, de esa, del gastronómico, ¿no? Del compromiso gastronómico de Manolo Montalbán. Bueno, y hay otra faceta que no podemos olvidar aquí, que es el cine. Hemos subrayado su larga experiencia como productor de documentales. Y voy a destacar algunos, porque si no nos quedamos aquí toda la tarde y no hablan ellos. Por ejemplo, Lo posible y lo necesario, documental dirigido por Adolfo Dufaux, que narra la vida del sindicalista Marcelino Camacho. Otro documental sobre García Caparrós, Memoria de nuestra lucha, estrenado el 4 de diciembre de 2016, en el que también participó como co-guionista. Un tercer documental, Tras los pasos de Blas Infante, sobre los pueblos que recorrió el padre de la patria andaluza. O Luis Cernuda, el habitante del olvido, también del director Adolfo Dufaux. Y su primera película documental como director, no como autor, sino como director, Fosas con memoria, golpe y reflexión en Alcalá del Valle. Deciros que su última producción cinematográfica ha sido precisamente el documental titulado La arma no borrarán tu sonrisa, que lo estrenamos hace poco ahí en el cine Megarama, ¿no? Aquí en Granada,
con mucho éxito de público. La gente está muy interesada en conocer esta historia que ha sido silenciada durante la transición, que como sabéis no fue tan modélica como dicen, más bien dejó mucho que desear. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos con la familia de Arturo Ruiz y seguiremos proyectando el documental, porque hay que difundirlo más, ¿no? Porque son de esas víctimas de la transición que pasaron totalmente al olvido y su familia está reclamando justicia para ellas. Han organizado un colectivo que es el colectivo de víctimas de la transición, porque están completamente olvidadas, ¿no? Silenciadas y bueno, y el documental merece la pena, es muy emotivo y merece la pena verlo. Estamos, por tanto, yo diría, ante un editor comprometido, una editorial comprometida con digamos, por eso se llama Atrapasueños. Yo lo he dicho hasta un momento, digo, hay que ver qué buen nombre habéis puesto editorial, ¿no? Éramos hippie antes. Claro, es hippie, porque con ellos da la impresión de que Ya no están. en esos años pueden hacerse mercado, ¿no? O sea, y la verdad es que es un placer tener hoy aquí en Granada Yo sé que estoy pues, a Joaquín Recio, editor de Atrapasueños. Es un placer. No quiero hacerme muy pesado porque tenéis que hablar sobre ello. Pero claro, he leído un poco el libro, tengo que leerlo más profundamente, y solo quisiera compartir con vosotros algunos apuntes. Algunos apuntes que he visto, que después podemos charlar, podemos comentarlo. Vamos a ver. Tenemos que recordar que Manuel Vázquez Montalbán llegó a escribir 9.000 artículos. Como he dicho antes, en este libro se recogen 59, que fueron 9.000 artículos de distintas revistas y periódicos. Y en este, pues son, como digo, del periódico Trebal, órgano de prensa del PSUV, en la década de los 70-80. Artículos que permanecen inéditos y por primera vez han sido recopilados y traducidos al castellano por editorial Atrapasueños. Son artículos incómodos para los políticos de la transición, como el que escribió, por ejemplo, El Mundo Obrero, que fue el único periódico que en su día dijo toda la verdad sobre el caso Almería, en 1960. Como dice el profesor francés Salgado, Vázquez Montalbán nunca regaló una palabra al poder. De ahí su compromiso. En estos artículos, por ejemplo, Vázquez Montalbán denuncia la labor desestabilizadora de la democracia por parte de Pedro J. Ramírez, que todos lo conocemos desde Diario 16, o también por parte de los sectores más centralistas de UCD, en el momento en la transición gobernaba, hasta el punto de que llegaron a favorecer pues, que se produjera un golpe de Estado, como ya sabéis que pasó el 23 de febrero del 81, una intentona golpista, afortunadamente fracasó, pero él señala quiénes fueron un poco los inductores y quienes intentaron favorecer ese golpe de Estado. Como catalán que en ese momento en su artículo analiza la nacionalidad histórica de Cataluña, la falta de cultura democrática en España, que sigue siendo una realidad, 20 años después de Montalbán, sigue siendo una realidad, la falta de cultura democrática en España. Según Vázquez Montalbán, ya voy terminando, te doy la palabra. Según Vázquez Montalbán, dice, el fascismo casi ha desaparecido entre nosotros. Eso es que en aquella época no había nacido todavía Vox. Es irónico, ¿verdad? Es irónico. Todo. Sí. Dice, ha sido sustituido por una democracia en régimen de libertad controlada. Obvio. Obvio. También denuncia el uso fraudulento de las encuestas para generar tendencias de voto y denuncia que lo hacen, quién manipula las encuestas. Dice, son aquellos que un día se acostaron franquistas y se levantaron de pronto demócratas, ¿no? O sea, y reflexiona sobre cómo debe ser la comunicación después de la clandestinidad. Él vivió la dictadura en sus años más duros y cuando pasamos a la realidad democrática, cómo debería de adaptarse la comunicación a ese cambio de la clandestinidad a la realidad democrática. Bueno, ya le voy a hacer de la palabra yo, porque aquí tengo un apunte más. Dice, Joaquín Recio nos dice que cómo Vázquez Montalbán enseñó a comer bien a la clase obrera.
Hasta ahora yo pensaba que la clase obrera es que no podía comer, que no le llegaba el sueldo al final de mes. Pero por lo visto comía como podía, pero él le enseñó a comer bien, ¿no? Ya La es, obrera cambiante, ¿eh? Cambiante. Claro. A través de su David la clase novela. obrera. ¿Cómo le enseñó a Está comer? pensando Pues, ahora mismo de la de los años 70, claro, le enseñó a comer a través de un personaje que lo hizo célebre, ¿no? El Pepe Carvalho, el detective gallego, ¿no? Pero bueno, yo ya he hablado demasiado. Creo que ha llegado el momento de ceder la palabra. En principio a nuestra compañera Pepa Merlo, que como Montalbán sabe mucho de ironía. Tiene la lengua afilada. 3 años de columnista en el grupo Jolís, Joder, es que es muy fuerte. hasta que me echaron. Claro, claro. Me echaron por hacer algo mucho a ver, meterse con las grandes compañías eléctricas y con el Corte Inglés tampoco creo que sea tan malo como para que le echen un periódico, pero de un modo menos Salvo en el publicidad del periódico, entonces ya estamos hablando de eso. menos brutal o menos claro que como se metía Manolo Vázquez Montalbán cuando estaba muy cabreado, ¿no? Y yo sí que voy a hacer una cosa ahora después, que es leer la primera columna, porque me parece brutal, ¿no? Bueno, yo quiero centrar esta presentación en la columna, en el hecho de la columna, ¿no? La columna como texto, la columna como un género, y plantearnos, bueno, ¿por qué la gente lee columna? Es decir, la columna de opinión es la columna de la opinión de alguien. ¿A quién le interesa la opinión de nadie? ¿A quién le interesa mi opinión sobre algo? Y sin embargo, se leen. Es decir, porque es un cuestionamiento, ¿no? La columna. Yo creo que Manolo Vázquez Montalbán supo crear, construir esa perspectiva distinta sobre cualquier cosa, ya no solo política, sino gastronómica o sobre tal, de la columna. Y eso es lo que hacía que la gente leyera su columna. ¿Cuál es el objetivo de una columna? ¿Por qué escribo yo una columna? ¿O por qué esas columnas de Vázquez Montalbán? ¿Quejarme? ¿Es una ventana para quejarme? ¿Me cabreo y me quejo? Bueno, yo he escrito muchas columnas porque me he cabreado y me he quejado. Sí, pero no es una queja vana o personal. Es un mostrar al que te va a leer esa insatisfacción a veces, o lo bueno, o lo positivo, ¿no? de la vida, desde lo cotidiano hasta desde lo más privativo hasta lo más general. ¿Qué busca alguien leyendo tu opinión? ¿O por qué leemos las columnas de opinión? Pues porque de alguna manera nos están dando una visión distinta de lo que pensamos o de lo que no pensamos, ¿no? Porque la columna no es un editorial. Un editorial tiene un sentido, el sentido de cambiar la opinión de la gente. Una columna de opinión no se escribe para cambiar la opinión de la gente, no se escribe para persuadir, se escribe simplemente para informar o para conectar con la gente, para decir lo que piensa, para evidenciar algo que quizá no se haya dado cuenta, o para esa visión distinta de la misma cosa, a veces de lo obvio, ¿no? Escribir columna hoy día es tirarse por un precipicio al vacío, eso se dice mucho, es suicidarse, dar tu opinión sobre
sobre cualquier cosa es significarte, y significarte es tirarse al vacío y estrellarte contra el suelo de luces. Es decir, yo tengo millones no, pero muchos WhatsApp diciendo que sepas que estás en las listas negras de no sé quién, que sepas que estás en las listas negras de no sé cuánto. Bueno, eso existe hoy en el 2000. A él no le importó significarse y habla claro. ¿Por qué? Bueno, supongo que estaré en prisión por ir a una huelga apoyando a los mineros de Asturias, siendo un estudiante, supongo que iría a prisión y ya has pagado un castigo por un delito que no has cometido, ¿no? De alguna manera es como cuando una persona mayor te dice, yo a mi edad ahora me voy a callar, digo lo que pienso, es decir, a partir de ahora es que me da igual, yo ya no lo sé. ¿Que era valiente? Sí, fue muy valiente, hay muchas columnas que son muy valientes. Y valiente no solo porque arremeta contra contra Fraga, por ejemplo, tiene alguna, no solo porque arremeta contra el sistema político, no solo porque arremeta contra eso, sino valiente simplemente por dar su opinión. Que es una paradoja y que es terrible. Es decir, el hecho de dar tu opinión o el hecho de decir lo obvio resulta que es ser de valientes, ¿no? Esta es la cosa. Es increíble, ¿no? Él era doblemente valiente porque en el tiempo que publicó las columnas que se recogen en Teoría y Práctica, pues era un tiempo todavía muy próximo a esa dictadura, ¿no? Claro, estaba en un momento muy complicado, con lo cual era doble, triplemente valiente. Tengo una cita que quiero leer, que dice: no hay que temer a los que tienen otra opinión, sino a aquellos que tienen otra opinión, pero son demasiado cobardes para manifestarla. Esa cita no es de Manuel Vázquez Montalbán, es de Napoleón. Ahora que está tan de moda Napoleón, que está rescatado por Ridley Scott en la película, pues es una cita que yo conocía de hace tiempo y que me parece que es como muy acertada para relacionarla con este concepto de valentía, ¿no? Donde fijamos esa línea de valentía, ¿no? Decir lo que piensa o evidenciar lo que tienes delante. Es de ser valiente, no debería de ser valiente, debería de ser lo normal, ¿no? Decir lo que uno piensa y decirlo además en un formato 320 caracteres, 350, 400 como mucho, es muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Quien ha escrito columnas aquí, entre nosotros que hay varias personas, lo sabe. Hacer que el lector lea tu columna, o sea, el lector se interese por lo que tú opinas y no por lo que opina otro u otra, es muy, muy, muy difícil. Llamar la atención en esa primera línea para que el lector lea tu opinión, mantener la atención del lector y terminar dándole una colleja en el cogote al lector, sorprendiendo con ese final, en 320 caracteres, 420, hablo de las columnas en papel, porque ya ahora con lo digital anchas Castilla. De hecho, creo que se está perdiendo algo con lo digital, y es que la gente empieza a escribir y ya uno dice, perdona, ¿por dónde iba? O sea, esa cosa de los 400 caracteres, sí, era estupendo eso, montar, crear un mundo, una sensación, un sentimiento, una perspectiva, una mirada,
una crítica, un todo en 400 caracteres es muy, muy, muy difícil. Hacerlo de modo limpio, con un lenguaje bien construido gramaticalmente, con un lenguaje limpio en la narrativa, de modo que lo entienda todo el mundo, de modo que le llegue a todo el mundo, cuando está a lo mejor tratando temas que son temas muy especializados, sin embargo, que lo entienda todo el mundo, el que no sea especialista en el tema que estás hablando, que le llegue a todo el mundo, porque siempre hay un punto común, es muy, muy difícil. Y Manuel lo hace a la perfección. Si es un maestro de algo en sus columnas, es de dominar la retórica. Domina todas las figuras de la retórica de una manera perfecta. Quizá en alguna de las columnas se le olvide una cualidad, la sutileza. Hay alguna de las columnas que va... Es esas columnas que uno de pronto se altera y dice, yo voy a escribir sobre esto, pero no, yo estoy por encima de esto y yo voy a hacer una cosa literaria, tal cual. Intentas tragarte los sapos para que te salga literario y Manuel no, Manuel dice, ¿perdona? ¡Bum! Y va, no se anda con rodeo, pero lo hace de todas las maneras, es decir, usa en algunas de las columnas esa retórica, la elipsis, las metáforas, la metonimia, todas las figuras que componen la retórica y leen las columnas y son de un retórico brutal. Y luego lee otra y es eso, un hachazo. Valentía, yo quiero leer, que lo he dicho antes, que había redactado un texto para leer, pero bueno, lo cuento y... Volar. Había redactado, sí que quiero leer, bueno, y estoy yo aquí con el iPad, si tengo ya el libro aquí. Es que no, lo acabo de ver el libro, yo lo he leído en el iPad. A ver. La primera que además, no sé cómo lo habéis estructurado el libro, si ha sido cronológicamente, porque si es cronológico y poner esta primera columna como inicio de la antología de columnas... Es una compilación, no es antología, es todo lo que publicó. Está todo. Por orden cronológico, los 59 artículos. Pero es brutal esta primera porque columna. Como era un genio, pues cuando inaugura un espacio en un medio, aunque sea de su partido, pues le dio toda la importancia que tenía. Entonces, verá que tiene como un pórtico, un preámbulo a todo lo que viene después. El título de una columna es fundamental, porque el título de la columna te ayuda a decir mucho de lo que en la columna no puedes decir, puesto que no tienes espacio. Entonces, con el título ya estás aportando bastante información, por un lado. A lo mejor no quieres aportar información, sino que a lo mejor con el título lo que quieres es poner al lector donde tú quieres ponerlo. Crear en el lector una expectativa muy determinada, ¿no? Por ejemplo. O que el lector ya comience a leer esa columna, esa opinión, desde una posición en la que tú lo vas a colocar con el título. Esta primera columna se llama La patraña de la oposición. Es decir, aquí la retórica la usa Menocero. Y dice, uno de los fenómenos culturales más sorprendentes de la historia de la cultura, desde que el hombre inventó la rueda, es el éxito de los libros. Paro aquí. Uno empieza a leer una columna tan correctamente iniciada, uno de los fenómenos culturales más sorprendentes de la historia de la cultura, desde que el hombre inventó la rueda, es el éxito de los libros, vamos bien, de Vizcaíno Casas. Claro, llega a ese punto y ahí te queda y dice, mira, ya, punto. Es que no necesito seguir leyendo. Me acabas de contar todo con ese título y con ese
convertidos en superventas dentro del raquítico mercado nacional. Sorprendente porque a nivel literario son, claro, quien conoce la literatura de este señor intuye lo que va a decir después. Quien no conoce la literatura de este señor se va a sorprender con auténtica bazofia, porque ni tan solo se pueden considerar graciosos, y finalmente porque se apoyan en una pequeña colección de pequeños tópicos mangoneados con pequeñez. Ahí está haciendo retórica, jugando con la reiteración, los pequeños tópicos de las pequeñas, ¿no? Es para redundar en la pequeñez de este señor, ¿no? Entonces, ¿por qué el indudable éxito de audiencia del autor de Niñas al Salón y al tercer año resucitó? Vizcaíno Casas tiene que agradecer al franquismo una penúltima canonjía: poder aprovecharse de la deseducación política generalizada, tan generalizada que hoy en día, para la inmensa mayoría de lectores de su obra, Vizcaíno está en la oposición, es la oposición. Ante la evidencia de que Vizcaíno Casas no se consensúa con nadie, pone consensúa poco entre comillas, que es muy importante las comillas y los signos en la columna, el lector entra en el juego del nihilismo que propone el autor. Si el lector supiese que el nihilismo de Vizcaíno es reciente, que lo adquirió el 20 de noviembre de 1975 como consecuencia de un destello celestial de verdad revelada, la ironía, comprendería que hay gato encerrado. Toda la negatividad que el señor Vizcaíno no demostró poseer en vida de Franco la ha adquirido al compás del precario ensayo democrático. Al fin y al cabo, su no, nada y nadie se dirige contra la democracia. En una reacción visceral de alguien que se alegraría bastante si el tercer año resucitase de verdad. Por cierto, esas coletillas que las pone mucho en las columnas son un modo de empatizar con el lector, ¿no? De crear una familiaridad. Y también son un punto bastante importante de ironía, ¿no? Por cierto, ¿no? El plazo está a punto de vencer. En un coloquio, un señor del público planteó a Vizcaíno Casas esta trampa lógica. Supongo que usted es un demócrata, porque gracias a la democracia puede escribir lo que escribe. Bajo el franquismo no le habrían dejado. Vizcaíno tragó saliva mentalmente, entre paréntesis ahora. Se puede, está comprobado, tragar saliva mentalmente. Y respondió: huelga decirlo. Es demasiado suponer. Una lectura en profundidad de los superventas de este autor nos sitúa ante el sarcasmo ideológico de un franquista que, gracias a la vaselina del humor, digiere los tiempos modernos. Para buena parte de su público se trata de un escritor que dice no a todo, pero las sospechas son legítimas cuando todo el mundo sabe que nunca tuvo un no, ni uno solo, para el franquismo. Es decir, es la estructura perfecta de una columna de esas de bufetón, ¿no? Es decir, sin cortapisa y con valentía. Esta la he leído porque era la primera, no voy a leer más, no se preocupen porque tienen que comprar el libro. Además la he leído para que vean que necesitan comprar el libro, porque así todo más y mejor. Hay que apoyar a Trapasueño. Así, efectivamente. Digo que de este tipo, de esta manera, este tipo de columnas, cuando se refiere a, cuando dedica, las columnas que dedica, por ejemplo, a Cataluña, al problema catalán, las columnas que dedica al propio sistema, al propio modo en el que se está eligiendo el país, ¿no? Políticamente, uno las lee y uno las saca de contexto. Yo he hecho el ejercicio ayer, el otro día, leyendo las columnas, el ejercicio, por favor, háganlo cuando la estén leyendo, de ciertas columnas, sacar la columna de contexto, es decir,
no mirar la fecha en que se publicó, no mirar que fue 78 o 81, no mirar nada de eso, sino sacarlas de contexto, y se dará uno cuenta de que si yo tomo cualquier columna, muchas de estas columnas de Vázquez Montalbán, y la publico hoy como mía, ahora mismo, están absoluta y totalmente vigentes. Pero no solo eso, sino que algunas de ellas te están iniciando, te están completando o explicando un poco parte de las dudas políticas que surgen, por ejemplo, en relación al tema catalán, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y hay otras que, si miran la fecha, dicen, perdón por lo que voy a decir, será mamón, pero este tío estaba intuyendo lo que iba a pasar, porque una columna que está escrita en el 78, en el 70, y se ha cumplido lo que... Claro, premonitorias completamente, claro, premonitorias no porque fuese mago, sino por lógica y por conocer al ser humano, ¿no? Y, ¿qué es lo que, en qué convierte eso a Manuel Vázquez Montalbán? En un clásico. En un clásico. Porque los clásicos, lo clásico es aquello que no muere, es aquello que está vigente por mucho que el tiempo pase. Y estas columnas lo que nos demuestran es que Manuel Vázquez Montalbán es un clásico al que hay que leer. Y ya no me enredo. Muy bien. Esta ciudad y que la enriquecen, o simplemente de la cultura alternativa o la cultura intrépida como este Ateneo, o tanta gente que por aquí, incluso hay compañeros de la tertulia, o sea que aquí tenemos quizás lo más ganado hoy de lo que se pueda ver ahora mismo en el entorno. Estáis aquí acompañándome, también la gente de Pelillos, que habéis venido. Ayer tuvimos una presentación en Maracena. Ayer tuvimos una presentación en Maracena, no fue mucha gente, pero fue un momento de acercamiento a lo que venimos a contar esta tarde. Yo al hilo, porque si no nos vamos a repetir demasiado, al hilo de lo que comentaba aquí Pepa, ciertamente lo que ha desgranado ella como buena profesora, el análisis que ha hecho del primer artículo que sale en esta compilación de teoría y práctica, es precisamente lo que nos sorprendió cuando leímos las antologías en 3 tomos de la editorial Debate, precisamente de Francesc Salgado. Cuando vimos que no estaba la literatura de Vázquez Montalbán más comprometida en el sentido de militancia. Nos sorprendía porque yo soy investigador nato, porque siempre me he dedicado a buscar, y en el archivo histórico del PC, que está en la biblioteca Marqués de Valdecilla, en San Bernardo, con noviciado, que está en la Complutense de Madrid, pues es un archivo maravilloso. Os invito, si sois investigadores o investigadoras, a acudir a verlo, porque es una puerta abierta a la historia de este país. Hay mucha documentación y fotografía muy interesante de la época clandestina, de la guerra civil también, por supuesto, pero sobre todo la transición hasta el 77, en ese archivo, pues hay mucho material todavía por explorar y por conocer. Pues bien, en los mundos obreros, que ya algunos están digitalizados, gracias al convenio con el Ministerio que se hizo con el Archivo General de Salamanca, ahí están digitalizados, lo podéis ver en casa hasta el año 77. Una vez que se legaliza el PC, Mundo Obrero ya no está como clandestino, entonces ya no está digitalizado por el gobierno. Con lo cual hay que acceder directamente a los periódicos, directamente acudiendo allí al archivo. Cuento esto porque de tanto trabajar y tanto mover papeles de un lado a otro, vimos que el Mundo Obrero tenía una columna casi habitual de Manuel Vázquez Montalbán, que se llamaba Cambiar la vida, cambiar la historia, que empezó en época clandestina. Por eso le llamamos prensa clandestina a este Manuel Vázquez Montalbán como periodista clandestino. Él tuvo en ese momento participaciones en varios medios de comunicación. Triunfo es quizá la más conocida, firmada como Sixto Cámara. Después ha compilado todos aquellos artículos en un libro que se llama La Capilla Sixtina, que es verdad que tiene una playa de publicaciones también, donde firmaba a veces como Manuel Sánchez Montalbán o Molbatán, o otro tipo de
Carlos el Empecinado, en fin, un montón de seudónimos. Todo eso tiene que ver con una persona que escribía mucho. Hay gente que dice que escribía demasiado, en el sentido de que le faltaba quizá la corrección final en muchos de sus trabajos, sobre todo en las novelas. Pero es verdad que ahora contaré un poquito más abundando en el personaje que escribe, en ese Manuel Vázquez Montalbán como autor y creador. Sí es cierto que él escribía estos artículos con la misma calidad, y aquí lo ha demostrado Pepa, que escribía otros artículos para otra prensa. Es decir, no desmerecía el hecho de escribir para el Partido Comunista de España o para escribir, en este caso, el libro que presentamos hoy, para el Treball del PSUV. Es decir, él nunca escribía sin pensar en que el que leía, la persona lectora, tenía que tener la misma capacidad que cualquier persona. Que la gente de su partido, en el sentido del PC y del PSUV, tenía que tener la misma capacidad que cualquier persona para entender lo que él quisiera decir. Es decir, no bajar nunca la guardia desde el punto de vista intelectual y no dejarse vencer por ese tono divulgativo, ese tono pseudo periodístico, ¿no?, del periodista que entonces se adscribe a una prensa obrera, pero que al final lo que suelta son consignas. Él no suelta ninguna consigna en ningún artículo de los que hemos compilado, ni en este libro, ni en este. Es decir, Cambiar la vida, cambiar la historia, que por cierto quisiera contar una historia muy bonita ligada a ese libro, a esa publicación, después la contaré, pero sí es verdad que aquí en Cambiar la vida, cambiar la historia, se puede ver a Manuel Vázquez Montalbán que se siente a gusto siendo disidente dentro de un periódico con una solera como Mundo Obrero, que bien ha dicho que en los años 70 cumplió un papel fundamental, después como el PC pues tuvo su deriva, él rompe con un PC eurocomunista, él mata a un secretario general en una novela, en fin, Manolo estuvo permanentemente en el combate interno orgánico del PC, no fue ajeno a las luchas, tenía también sus triquiñuelas con Manolo Sacristán, ese gran pensador también, incluso con Paco Fernández Buey, es decir, tuvo sus diferencias materiales, ¿no?, en la perspectiva marxista de aplicación, de intervención social y política, etc. Pero sí es verdad que fue una persona tan comprometida que se comprometió también en sus textos políticos y sus textos escritos en medios políticos, se comprometió con que la gente tenía que crecer intelectualmente. Nunca dejó de pensar que la gente tenía que crecer intelectualmente. Y esto lo digo porque no se puede conocer a Manuel Vázquez Montalbán si no se conoce la cultura de masas. Es decir, es el primero de una generación de novelistas en este país que se empapa de la cultura de masa, del cine de Hollywood, del vodevil francés, de la revista. Es esa mezcla explosiva que a partir de los años 60 y 70, sobre todo con la apertura, después con la venida de Mr. Marshall, etcétera, ¿no?, con esa apertura que se da en España, él, pues en una ciudad como Barcelona, tiene la suerte de acceder a mucho más medios que mucha más gente, pero también tenemos la suerte de que haya sido una persona tan sabia, tan conocedora, tan culta, tan erudita. Sabéis que su primer trabajo fue hacer una enciclopedia, o sea, que traduciendo la Larousse. Es decir, tenía un conocimiento enciclopédico de la realidad. Eso se le notaba en su forma de establecer el diálogo, que lo he traído aquí, pero no sé si después de la lectura ya de él nos apetece a lo mejor escucharle tanto, pero quizás estaría bien tenerle el respeto de traer los 5 minutos aquí. Además, esto fue una conferencia aquí en Granada, maravillosa por cierto. Pero sí es verdad que todo eso que intentó él hacer en todo su trabajo creativo, pues siempre ha sido intentar que las masas, esas a las que tanto respeto le tenía, pues crecieran intelectualmente. Y claro, las masas, pues está todo en todos sus artículos, es decir, las reflexiones que hace sobre el PC, por ejemplo, en muchos de los artículos, es sobre qué va a hacer el PC, que se estaba quedando canijo, que estaba adelgazándose, que el Pichí en Italia estaba a punto de conquistar el poder, pero que se veía venir que no, que iba a haber una intervención, como fue después la Operación Gladio. Todo eso también lo vivió, también lo contó. Es decir, él ha sido coetáneo hasta que murió y ha sido un cronista de toda la realidad de este país, desde la crónica sentimental de España, en el que la copla es el vehículo por el que cuenta la historia de este país, hasta la crónica sentimental de la transición que publicaba en El País, que después también fue un libro publicado. Él lo cuenta todo, pero lo cuenta con novelas, lo cuenta a partir de ensayos también, de ensayos maravillosos, increíbles, porque yo creo que cualquier diputado
o parlamentario andaluz, si quiere hacer un buen trabajo y conocer su país, tiene que leerse un polaco en la corte del rey Juan Carlos. Es decir, es que te cuenta la transición del felipismo hacia el aznarismo en un documento único, que son entrevistas que tuvo hasta con el rey. Es decir, y lo que no te cuenta de lo que habla con el rey es lo que es interesante también del libro. Es decir, tuvo la capacidad de sentarse con mucha gente a la mesa, a compartir, a debatir. Era una persona entrañablemente humana, que es verdad que el marchamo que tuvo de estar en la cárcel le ayudó a ser siempre una persona muy considerada en todos los medios de la izquierda y de la otra izquierda, que eso le venía bien, porque cuando él se despistaba un poco, porque no era una persona perfecta, ni mucho menos, era una persona sencilla, normal, muy trabajadora, cuando él se despistaba desde el punto de vista orgánico, él siempre le llamaban para preguntarle los temas importantes, ¿no? Entonces, pues, una persona muy considerada, aunque no estuviera siempre en el momento, ¿no? Porque ya sabéis cómo es la política, que tiene más puñales que votos, ¿no? Pero sí es verdad que Manolo tiene todo un universo propio que hemos querido rescatar después de 20 años de su fallecimiento, y el trabajo se inició con Cambiar la vida, cambiar la historia, en el que recogimos toda esa sección que tenía Mundo Obrero junto a unos dibujitos, y esta es la historia que quería contaros, de Just Denín, que entonces firmaba como el zurdo. Después, en la división esta entre el catalanismo de Asamblea por Cataluña y el PSUV se divide, y él ya no firma como el zurdo, sino como Esquerra, como izquierda zurdo en catalán, y se separa finalmente del PSUV, aunque Just Denín sigue trabajando para el periódico En Lluita de Comisión Obrera de Cataluña. Pero esa colaboración en este libro es magnífica, porque se puede ver agrupada. Es que se entendían perfectamente. Cada artículo de la ultraderecha, que es muy actual, las reflexiones sobre Martín Villa, Fraga, es decir, todo está tan actual, porque como son historias que no hemos cerrado, no hemos sabido cerrar, es parte de la memoria más reciente, que ya estamos cogiendo canas más de uno y sabemos perfectamente que ya son tiempos que no son tan pretéritos, pero que son pretéritos, pero que están muy cercanos todavía porque no se han solucionado. Lo que Just Denín cuenta cuando estuvimos haciendo este libro, él falleció, no pudo ver la publicación, vio el PDF, falleció de un cáncer galopante en pandemia. Su compañera, es una persona muy reconocida en el mundo cultural catalán, estaba muy contenta de esta publicación y el cariño con que lo habíamos hecho. Todo esto lo quiero decir porque es un homenaje también a Just Denín, que él siguió en su deriva nacionalista, como cualquier persona, por supuesto. Ojalá la derecha española fuera igual que la derecha catalana, pero en ese sentido él no es de derecha, por supuesto, sino era independentista catalán. Pero su trabajo, cuando hizo con nosotros este libro, tenía un cariño y un respeto a Manolo, y sobre todo la historia del PSUV. A partir de 81 ya él piensa que no es el PSUV, pero el PSUV que él conoce, es el mismo que conoce Manolo, y que Manolo trabaja muy bien en su perspectiva sentimental, porque es un sentimental, es un romántico, es un utópico. Ahí sí lo plantea Just Denín cómo vivieron aquella época. Entonces, por ejemplo, él iba a casa de Vázquez de Sola, a París. Just Denín trabajaba para Armand Bassi, los politos de Lacoste, es el diseñador de los cocodrilos y eso, era comunista. Y Just Denín es el diseñador de todo eso de moda, y llevaba... Sí, como todos los bornes, y aquí está todo, si son los obreros, si es que los obreros hacemos la realidad, como decía Marcelino Camacho. Todo lo que tú conoces lo ha hecho un obrero. Bueno, pues Just Denín iba con los patrones de la ropa a París, y entre medio llevaba escondidos los artículos de Manuel Vázquez Montalbán y los dibujos suyos también. Y Vázquez de Sola, que era muy amigo de Just Denín, lo recogía a la redacción del Mundo Obrero. Esa historia la contaba él. De hecho hay una foto con Vázquez de Sola, porque Just Denín fue el que fue a buscar a Vázquez de Sola cuando vuelve del exilio al aeropuerto de Barcelona. Es decir, que ha sido un libro que, trabajándolo, ha recuperado muchas historias que hay ahí, porque todo el mundo ha tenido su historia, su momento, su militancia, y ahí se ve prácticamente un Manolo muy comprometido, una época en la que escribía clandestinamente. Ya después, con teoría y práctica, como sea a partir del 78, la normalidad, entre comillas,
democrática, pues sí que hace que este libro tenga otro pozo distinto, ¿no? Porque aquí estamos hablando que escribe cuando todavía Mondovero era clandestino, aunque después hay una etapa. Es curioso que las dos etapas en las que escribe, y ese es el contexto que quería contaros también, en las que escribe los dos periódicos, Entre Val y en Mondovero, es una etapa en la que él está muy creativo y publicando muchísimo, incluso gana el Premio Planeta. Es decir, la capacidad suya era de trabajo, pero yo creo que él tenía claro que tenía que aportar al debate. Él se sentía útil, eso es muy importante. Cuando él le dice en una entrevista de televisión que era un autor muy prolífico, dice, prolíficos son los animales, los conejos, que yo soy una persona que he escrito lo necesario, lo que me han pedido, lo que he necesitado, porque también era un obrero de la pluma, es decir, él tenía que escribir para comer, porque en su casa no todos fueron rosas. Él tiene una entrevista, que no sé si la habéis leído, en un periódico fascista, de esos cuando empezó a colaborar. Fijarse que él tenía ya marchado de haber estado en la cárcel. Bueno, en el atestado de cuando la policía va a juicio, el atestado de la policía dice que lo detienen porque estaba cantando Asturias Patria Querida, o sea, era ridículo todo. Ahí estaba también Clotas, que fue después ministro del PSOE, en esa detención. También estaba Ana Sayés, que es la historiadora viuda de Manuel Vázquez Montalbán. Había un grupo de gente que por entonces ni siquiera eran militantes del PSUV. Eran militantes de una cosa que era el Felipe, que era un grupo de izquierdistas muy pequeñito. Se conocían, como decían, entre ellos y cayeron todos, decían ellos. Nos cogieron a los cuatro que éramos. Pero Mandara dice, que cuando uno lee sobre este episodio de la detención de Manolo, y dice, lo condena un consejo de guerra, lo condena a 4 años, ¿vale? Dice, pero solo estuvo 18 meses. En todos los sitios. Exactamente. Solo porque como se murió el Papa, pues lo indultaron por la muerte del Papa, que yo creo que mira tú que... Sí, aprovecharon que había mucha gente en la cárcel con... Pero solo estuvo 18 meses. Alguien mató al Papa para echar a la gente. 18 meses. Bueno, pero la verdad que toda la reflexión que hay sobre la... Aquí encontramos, por ejemplo, en el archivo del PC, encontramos en catalán, que está aquí, traducido al castellano, pero tenéis la portadilla, tenemos lo que es la crónica del juicio. Rosa Vega, que nos hizo el prólogo, se sorprendió, como todo el mundo dice, ¿qué hacía en catalán en la judicatura escribiendo? No, era el servicio de información del PC el que estaba redactando de alguna manera aquello, y aquello llegaba al comité central en el exterior. Es que el PC tiene mucha joya en ese sentido, porque era como un estado sin serlo, pero trabajaba, intentaba serlo, sobre todo cuidar a su gente, que algunas veces lo conseguía. Pero es verdad que él en el archivo del PC, sin ser el militante del PC, tiene en catalán el informe como el informe del judicial, o sea, entonces lo que dice el juez, en fin, todo. Sí, es una cosa extrañísima, y nosotros lo encontramos en esa investigación y ahí está. Bien, yo podría seguir hablando de Vázquez Montalbán muchísimo. Yo quería terminar el 100º aniversario, lo hemos celebrado también publicando una novela que también recomiendo muchísimo, que es Cuestiones marxistas. Llevaba 50 años sin editarse. Es la última novela de la época subnormal, no lo digo yo, lo dijo Manolo, era su literatura, era subnormal. Ya fijarse que es poco... Tiene ironía, ¿no? La más irónica que ya no se puede decir esa palabra, ya hace tiempo, o sea, lo del cambio de la Constitución incluso se ha quedado anticuado el cambio, o sea que aquí es verdad que la velocidad es la que tiene que ser, pero vamos, que era una forma de definir su propia literatura, con lo cual no es para nada. Pero sí es verdad que es una literatura, no es fácil, porque si habéis leído la primera novela en la que sale Carballo, que es Yo maté a Kennedy, es para mucha gente ilegible. Es decir, entiendes algún párrafo, algún personaje, porque esa es la dimensión que ayer en el debate en Maracena quizá falta todavía por explorar de Vázquez Montalbán. No solamente su capacidad en todo momento de sacar al poeta, que se encuentra reflejado en esa literación, lo que ha salido en ese artículo, porque es verdad que tiene una capacidad como poeta de envolver, de situar, de romper. Entonces, como un buen demiurgo de la palabra que es un poeta, tiene que serlo, él plantea
en la literatura subnormal una ruptura que no se entiende, porque yo creo que queda como desfigurada o desdibujada en un panorama en el que ya estaba eso ya como muy, donde la corriente novelesca, o sea, que queda como este es el primer Vázquez Montalbán, las novelas esas ilegibles, pero son de una ilustración que yo creo que el aparato crítico de cualquiera de esas novelas superaría el libro 3 o 4 veces, porque entender lo que dice de Kennedy, por ejemplo, es también abrir una puerta, que es lo que decíamos ya en Maracena, a ese, en Vázquez Montalbán, de la literatura difícil, pero también del conocimiento internacional tan exhaustivo. Era la persona que se le pedían que hiciera los reportajes para la prensa fascista, estábamos para Alcázar y ese tipo de publicación, sobre las elecciones norteamericanas. Imaginarse a este señor que siempre ha sido bajito, medio calvete, apocado, con retranca gallega, particularmente irónico, sarcástico, comunista, ha estado en la cárcel y el régimen como periodista le encarga haciendo ese tipo de informes, porque yo creo que tenía una capacidad, primero, la gente que la ha conocido y no tiene el placer, pero me he rodeado de gente que la ha conocido y le he preguntado mucho a la gente que lo conoce, porque me gusta saber, y dice que hay una capacidad de escucha, que es difícil que la gente escuche y te escuche. Una cosa es poner la oreja y otra cosa es ir asimilando. Entonces decía que en los ambientes periodísticos y en Barcelona, gracias a las bibliotecas que tenían allí en el Ateneo Barcelonés, que son grandes bibliotecas del siglo XIX, sobre todo de temas políticos, tiene un conocimiento que le daba a la ciudad de Barcelona, que es quizás la ciudad, pues evidentemente, que te abre las puertas a Vázquez Montalbán, a conocerla a través de su literatura. Hay mucho Vázquez Montalbán, internacional, que sería muy importante abordarlo, que no se ha abordado todavía, porque después tiene ensayos como el que hizo con el tema zapatista, o el que hizo cuando la llegada del Papa a Cuba. Entonces son ensayos donde te analiza la situación mundial, la situación centroamericana, el Caribe. Tiene una capacidad, bueno, Palestina, ya he visto últimamente que se han sacado muchos artículos de Manolo sobre Palestina. Entonces, rescatar lo que ha sido en prensa clandestina, muy importante, pero rescatar también lo que se ha dicho desde el punto de vista internacional y traerlo a la actualidad, también muy importante, porque el conocimiento de causa de todo lo que ha hecho ya era importante en su momento y aún sigue siendo actual, como ha dicho Pepa al final de su intervención. Entonces, estos 20 años lo estamos celebrando y lo hemos celebrado, aquí hay un compañero, Miguel Martín Olmo, de Peligro, que ha sido cocinero, fundador de la Comisión Obrera de Hostelería, bla 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 bla, porque tiene mucha historia, pero él ha participado en un evento que es Yo soy de Montalbán, donde hemos rescatado el interés de la gente por la literatura de Montalbán, ligándolo a la gastronomía. Entonces pues hemos estado haciendo un certamen literario gastronómico, la ha ganado una compañera de Vigo, en fin, ha sido una cosa muy bonita, la hemos pasado en Montalbán de Córdoba, Yo soy de Montalbán, lo hemos celebrado en Montalbán de Córdoba, y ha sido un evento extraordinario, donde hemos mezclado cultura, literatura y comida. Hemos comido muy bien. Así que es una faceta que hay que seguir explorando porque abre la posibilidad de que la gente se acerque a Manuel Vázquez Montalbán a través de esa faceta. Y yo creo que hemos intentado y lo estamos intentando y alguna vez conseguiremos que es que la gente siga leyendo a Manuel Vázquez Montalbán. Que no creáis que ese es un autor muy leído. Como le pasa a tanta gente, ¿no? A tantos autores. Hemos pasado de tantos autores que estaban en el mismo Rafael Alberti, vais a muchas librerías, no existe, o sea que hay que seguir rescatando, o María Teresa León, si pues, ponemos con todas las mujeres de las escritoras del 27, o no del 26, da igual, en el sentido de que es un esfuerzo editorial, es un esfuerzo, un compromiso por rescatar a personas, personalidades, pero sobre todo a rescatar lo que nos dicen. Los grandes contadores de historia son aquellas personas que merecen la pena escuchar para seguir aprendiendo, y yo creo que Manuel Vázquez Montalbán nos sigue enseñando. Yo podría estar hablando mucho tiempo, pero me gustaría terminar aquí invitando a eso, que sigamos aprendiendo. Quería comentarte algo que decíamos antes, de cuando tú te planteas rescatar las columnas de Trebal o de Mundo Obrero, que estaban casi olvidadas, ¿no? No estaban en la antología que claro, se han hecho oficiales, entonces,
se plantea que esas columnas estuvieran infravaloradas precisamente por haber aparecido en dos medios políticos, dos órganos de prensa de partido. Yo dejo caer que no creo que sea por ignorancia del investigador, porque si conoces a Manuel Vázquez Montalbán, que es imposible separar al comunista del columnista, del gastrónomo o del culé, ¿sabes? Que es un todo que va en el paquete. Entonces, La que tiene sobre el Barça también están actuales algunas, ¿eh? sí. Bueno, es que él no conoció, perdona, como soy culé te lo voy a decir, él no conoció la época de Guardiola, donde había 17 títulos, ¿sabes? En 4 años. Él conoció, hay una cuestión que, mira, el otro día, cuando hubo la campaña electoral de las generales, a alguien se le ocurrió en un mitin en Barcelona hablar el nombre de él. Si tuviera Manolo hubiera dicho esto. Y eso a la familia le cae muy mal. Y yo creo que a todo el mundo que seamos sensatos también nos cae mal. Porque utilizar el nombre de alguien que no está, pues, y además cuando es un tío inteligente seguramente va a meter la pata, porque seguramente habrá matices importantes que sobre la cosa de la que se habla. Pero sí es verdad que todo el mundo dice, no conoció a Messi, cuando era tan culé, no conoció a Messi, no, pero conoció a Cruyff. Ya conoció a otro Dios. Es decir, cada época, la fatalidad de que te llegue la muerte en un momento determinado, eso es así. Entonces, de crear, no sé, no conoció a Messi, pues mira, yo como soy culé y chandego, pues me he criado en un ambiente que el Barça era como el Betis, ¿sabes? Y el Barça vino en la época de Guardiola y parece que todo es... No, pues estamos volviendo a lo que éramos. Así que yo creo que todo es un ciclo. Sí. No sé si alguien del público quiere plantear alguna cuestión, una pregunta o algo así. Cuando siga hablando del Barça, Yo quería preguntar, y como ha dicho, no hay que usar el nombre, el apellido, no lo voy a mencionar, pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo pensaría el autor, es decir, a quien están refiriéndose, una coyuntura que es la memoria de España en la actualidad? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo pensaría el autor de la memoria histórica? la coyuntura de la memoria de España? ¿Te refieres a Manuel Vázquez Montalbán? Sí, Correcto, sí. Bueno, acaba de decir que la familia... Ya que Paco había mencionado al principio que había escrito situaciones sobre Asturias y otras cosas, entonces, ¿cómo pensaría el autor la memoria de España en la Acaba de decir Joaquín que a la familia no le gusta que se ponga el pensamiento. No, pero no voy a hablar en boca de él, sino simplemente su bibliografía está completa sobre la historia de España de la reciente. Él abordó, por ejemplo, una temática internacional que él tenía como una espina clavada en el corazón, que era que no había dedicado un libro a Argentina, ¿no? al tema de los desaparecidos, y se inventó la historia del Quinteto de Buenos Aires, que es un novelón. Es muy reiterativo porque es muy poético. Y ahí incorpora su voz poética en boca de la tanguera. Es decir, ahí es un libro muy completo. Y además, las recetas del Quinteto de Buenos Aires son estupendas, aunque se mete con los argentinos diciendo que no saben comer porque es lo que hacen son asados y la civilización es un poco más elaborado, ¿no? Pero bueno, son bromas, o que Buenos Aires es una capital sin imperio. Tiene frases que son únicas, ¿no? Porque es un texto de mucho amor a Argentina y todo lo que la ida y vuelta del exilio. Entonces, desde su literatura, el exilio republicano, y lo conecta con lo desaparecido, que son las dictaduras de los 70. Él, en toda su literatura, hay un reflejo histórico en el que se aborda la realidad pues, de una manera sentimental, nostálgica, detectivesca, lo que te dé el libro. Y la verdad que después las crónicas sentimentales, tanto la de la transición como la de España, pues son de manual, porque qué cosa más bonita que saber la vida cotidiana de la gente popular, la gente trabajadora. Al fin y al cabo, su visión materialista de la historia no deja de ser un marxista clásico, y él quiere poner la lupa sobre el que hizo las pirámides o sobre el que hace que la cocina de un marqués tenga un buen soufflé, ¿sabes? O sea que para eso siempre ha sido, por eso es un genio, creo yo, ¿no? En sentido mayúsculo. Y 1000 referencias en 1000 columnas. Sí. Está presente. Yo quiero decir algo también. En relación con su dimensión cultural, que bueno, había hablado más del periodista, ¿no? Y del militante,
pero él como poeta y como novelista, él abre muchas vías que se han ido desarrollando hoy en día. Es decir, él fue incluido por Pérez Gimfré entre los 9 novísimos poetas, Sí. pero que yo creo que no tenía mucho que ver con los 9 novísimos, creo. Yo creo que él se adelanta un poco a la poesía que se va a escribir después. La poesía que se va a hacer en los años 80, ahí está Luis García Montero, que tiene ese sentido de lo histórico, ¿no? Pero es que él crea la novela, realmente él crea la novela policial española. Ya ahora mismo está todo el mundo escribiendo novelas policiales, ¿no? Es decir, que bueno, tú has hablado de John Matea Kennedy, en donde él se ve como titubea en relación con la novela negra, ¿no? Todo, en fin, sitúa un mundo norteamericano y tal, pero ya el tatuaje, que ya desde el título, es totalmente española, ya es un detective español, que ya la primera, vamos, la primera proceso, todo entender ese proceso la erupción de Carballo y tal. Él de pronto dice, yo tengo que hacer esto para aquí, ¿no? Es decir, no, eso, y entonces crea, digamos, una novelística que en España no existía. Sí, además él la vincula a la tradición también suya popular de que él no leyó nunca novela negra americana, porque no, aquí no se daba. Era la francesa, era Simenon. Sí, entonces él Simenon, dice... Sí se daba, porque el Molino publicaba la Sí, novela. Lo que pasa es que a él no le gustaban tanto. No, y no le llegaba a su biblioteca de su barrio, porque ellos iban a coger libros a un pequeño kiosco y lo que llegaba al kiosco era eso. Entonces lo cuenta en varias entrevistas. Y también es una forma también, y tú lo sabes perfectamente, de decir, yo no he introducido aquí una cosa que ya venía de marca, ¿no? Es decir, ya viene de que tenemos que cumplir lo que dice... Yo creo que también era de coger un linaje más cercano, es decir, un linaje europeo, ¿no? Es decir, bueno, Simenon es mi principal referente, ¿no? Y es verdad que lo es, ¿no? Pero esa habilidad de adaptar, que luego aparecieron otros, Juan Madrid y otra serie de gente, ¿no? Pero él crea totalmente la novela y luego crea lo que se llama el camp, la cultura del camp, la pone él en marcha realmente con las crónicas sentimentales, incluso con el manifiesto subnormal. Y bueno, eso fíjate luego Almodóvar, de pronto, ¿no? Es decir, el germen de todo lo que luego ha sido esta cultura camp está en Manolo. Totalmente. Entonces, desde el punto de vista cultural, es también un clásico, porque tiene todo ese andamiaje, ¿no? Y ayudó también a mucha gente a salir, en el sentido artístico. Claro. Gente que no alcanzó, o gente novelistas que se debe mucho a él porque no les apadrinó, sino les decía las cosas como las diría, claro. Y ayudó muchísimo a dar el salto a muchos artistas. Joaquín, y tú que estás sumergido en el mundo de Vázquez Montalbán, catalán, ¿cómo vería el hoy lo que está pasando en Cataluña? Pues mira, Pepa lo ha dicho, aquí hay varios artículos, porque el libro Teoría y Práctica, a diferencia de cambiar la historia, estaban escritos esos artículos en catalán. O sea, están traducidos. Él no lo escribió en castellano, él lo escribió en catalán. Ana Noguer, una compañera nuestra de la editorial que traduce el catalán, nos ha hecho varios trabajos ya, la ha traducido muy bien, está muy bien traducido. Y la verdad que te das cuenta en la temática, no en todos los artículos, son genéricos muchos de ellos, hablan de los Juegos Olímpicos, de la cuestión de Moscú, de los Juegos Olímpicos, es decir, hay muchos temas de actualidad importantes, pensando más en un público militante que en cambiar la vida, cambiar la historia. También porque ten en cuenta el periodo, no lo que cobre los años, o sea, 76, 77, 78 pasa de todo en este país, de todo. Y aquí la perspectiva es, el mundo obrero se vendía, era diario, se vendía masivamente. Hacía convocatorias, mundo obrero, tenía ediciones de tarde incluso a veces. Pues cuando los abogados Atocha estaba ilegal todavía el periódico y aquello fue una impresión, se hizo una imprenta, hizo un trabajo enorme, en fin, entonces él trabajaba hacia la masa. Aquí ya
La de él se compromete con el Trebal por un tema de corresponsabilidad histórica, lo que yo decía antes, que él quería estar en el debate. Después se aparta, ¿eh? No se aparta, evidentemente, de escribirle prólogo a la memoria de Marcelino, de hacer cosas en todos sitios, en fin, de participar activamente, de hacer algún acto con Julián Guita, en fin, no se aparta, evidentemente. Pero tiene una parte de su historia muy comprometida y otra parte comprometida menos orgánicamente, y después se dedica a hacer otros compromisos que son, pues, aunque nunca dejó de militar, en el sentido más fiel. Pero sí es verdad que aquí en Trebal, en teoría y práctica, hay respuestas a la actualidad catalana, sí las hay. Sí las hay, porque el inmovilismo es parte consustancial de la cosa, o sea que, así que sí las hay. Llevemos la... Sí, lo traemos. Sí, lo traemos. Así que si llega el tiempo de irnos y lo podamos ver. A volver un poco, ¿no? A preguntarle sobre una de las facetas que mejor conoce Vázquez Montalbán, toda la teoría de los medios de comunicación, esa necesidad de la palabra libre en la ciudad libre, y al profesor Mariano Maresca a que también viniese a preguntarle sobre la función del intelectual en la sociedad contemporánea y la posición que tiene que tomar en sus relaciones con el país. Yo voy a empezar con una pregunta muy general. Una pregunta muy general precisamente para que tengas que elegir y la contestes desde tu posición personal. Cuando editaste tu poesía completa bajo el título de Memoria y Deseo, me la dedicaste con una dedicatoria que venía a decir: desde el complejo ya algo melancólico de que yo solo formo toda una generación perdida. No sé si se refería a lo que podría haber sido la generación rectora de una manera distinta de llevar la transición en España. Bueno, aquí tengo que volver otra vez al título del libro, La memoria y el deseo, ¿no? Mi memoria es suficientemente lúcida como para darme cuenta que quizá el arranque de la transición no podía ser de otra manera, tenía que ser como ha sido, porque a veces ya lo he dicho, me he expresado sobre esta cuestión diciendo que así como en ciencia política se suele hablar de la correlación de fuerzas, en el caso de la transición lo que hubo fue una correlación de debilidades. La debilidad del franquismo para sucederse a sí mismo, íntegro, la debilidad de la izquierda, de la derecha democrática para pasar factura y heredar la situación, porque era un sector político casi inexistente y no aglutinado, y la debilidad de la izquierda para provocar la ruptura. Eso me parece obvio. Entonces ahí hubo un pacto de debilidades, un pacto entre débiles para dar lugar a la transición tal como se produjo. Eso no implica la memoria racional. Mi deseo hubiera sido una transición provocada por una ruptura de todo lo que cabía, lo que hubiera dado lugar a una depuración no en el sentido humano, no en el sentido de cargarse a las personas, sino una limpieza a fondo de lo que era todo el institucionalismo franquista, y sobre todo de algo más importante que eso, era la conciencia franquista y la cultura del comportamiento, de la conducta que había creado el franquismo. Al ser la transición el resultado de un pacto, esa limpieza no pudo practicarse. Y entonces la democracia llevó en su seno y arrastró durante toda la transición, y lo está arrastrando todavía, esa no depuración de lo que había sido el franquismo. Incluso ni siquiera la España resistente, la España que había reconstruido la nación a lo largo de los años 40, 50 y 60, pudo recuperar su memoria. Siquiera eso. Durante muchos años ha habido como un pacto de no levantar demasiado la manta para que se recuperara la memoria de la izquierda y de la resistencia. No ya no me refiero a la memoria histórica de la guerra civil, sino esa memoria de la España resistente que reconstruye la razón para no molestar, para no crear una situación de ruptura. Eso es lo que no me gusta de la transición. O sea, no me gusta de la transición el que no haya servido realmente para depurar totalmente la conciencia malsana que en mi opinión se había creado durante 40 años de poder de excepción. Ahora bien, eso era mi deseo. Mi memoria me indica que no había... Bueno, ahí se queda, es un corte, eso lo podéis tener en YouTube abierto, como veis en la intervención, la conferencia magistral que dio. Ahí se queda.
Hay diferentes cortes en YouTube, hay una completa, ¿eh? Esta está que está esta está defectuosa, esta parte, hay otra que está... Una recuperación de lo literario sin perder con... Pero lo que hemos Me dicho, parece que se ha convertido en la actual. ya está, lo que hemos dicho de la transición hay que reflejar. Muy bien. Bueno, pues ya hay que apoyar para sueños, así.